¿Tienes tu conciencia tranquila? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo podemos estar en paz con ella? Hola, yo soy el pastor Franklin Rosa de la iglesia Casa de Restauración 5 Sola y en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es tener una conciencia tranquila. En el día de hoy me acompaña mi hermano Héctor Romero y también mi hermano Enrique González. ¿Cómo están, hermanos? Bendición, pastor. Un episodio más de Vida en la Cruz. Y qué gran tema, pastor. Qué gran tema. Yo de verdad que deseo en el corazón de que seamos edificados, especialmente los que nos escuchan con este tema. Amén, amén. Bendiciones a todos y a todos los oyentes que nos escuchan. Que sea el Espíritu guiándonos en este día y que sea de gran provecho para cada uno de los oyentes y de los que estamos acá. Amén. Así le pedimos al Señor y de verdad que antes de empezar a desarrollar el mensaje de hoy, a mí me gustaría empezar con lo que es el tema de ¿qué es la conciencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la conciencia? Y la conciencia es más que todo una facultad que nosotros tenemos para juzgar lo que está bien o lo que está mal de una idea, de un pensamiento, de una acción. Y yo creo que es importante que nosotros tengamos esta definición para que en la medida que vayamos desarrollando el mensaje de hoy, pues nosotros podamos entender de lo que estamos hablando. Amén. Y de verdad que yo quisiera que habláramos de manera bíblica lo que la conciencia significa para una persona, a qué nos estamos refiriendo de acuerdo a las escrituras, de lo que Dios habla en referencia a la conciencia. Y para esto vamos a hablar de 2 puntos en el día de hoy. Me gustaría en primer lugar empezar cómo puedo tener una conciencia tranquila y luego quisiera que habláramos de cuáles acciones podemos tener para lograr estar en paz, por decirlo así. Ahora, sí. en cuanto al primer punto, Héctor, ¿cómo podemos tener esta conciencia tranquila? Bien, pastor. Quisiera comenzar ilustrando este concepto, esta idea, con un pasaje de Primera de Samuel. Samuel fue el último juez de la era de los jueces en el Antiguo Testamento y también fue profeta. En Primera de Samuel 12, del verso 1 al 4, dice lo siguiente. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, y si he de alguien tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y lo restituiré. Entonces dijeron, el pueblo, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Wow. Estas palabras, pastor, son palabras de un hombre que tenía una conciencia tranquila. Y esto no es más que no tener obstáculos en la relación entre Dios y nosotros, o entre nosotros y nuestro prójimo, y los hombres. De manera que es importante, pastor, que seamos conscientes a la hora de tomar acciones, de comunicarnos con nuestros compañeros, con quien sea, de no pecar contra ellos y de no pecar contra Dios, de manera que podamos pararnos de frente como hizo Samuel y no tener nada en contra de nadie, ni que nadie tenga en contra nada de nosotros. Y lo increíble, pastor, también de esta historia es que Samuel habla esto al final de sus días. Sí. Ya era un anciano, como él mismo dice en el pasaje, y él se para frente al pueblo y dicen, ¿qué tienen ustedes contra mí? Díganme si yo le hice algo malo. Es como que si yo me parara hoy frente a mi esposa, frente a mis hijos, frente a mis nietos, ya siendo un anciano, sí, que espero que Dios me dé, ¿no?, de tantos años de vida. Lo oro también, quiero ver tus nietos. Amén, pastor. Y que sea yo que me pare frente a ellos y les diga, júzguenme si en algo los he dañado, si les he hecho algún pecado, algo malo, díganmelo. Y eso es parte de tener la conciencia tranquila. De manera que tener una conciencia tranquila no es más que no tener pecados ocultos, sí, frente a Dios y ante los hombres.
Pero yo quiero agregar algo más aquí, y es que la conciencia no es simplemente, como lo vemos en las caricaturas o en las historias, que el angelito hablándonos por un lado diciéndole está bien lo que estás haciendo, y por el otro un diablillo diciendo no, síguelo haciendo aunque esté mal. La conciencia, y lo voy a leer tácitamente para que no pase, es el testigo interno de nuestra responsabilidad moral con lo que creemos y conocemos que es correcto. De manera que esto está ligado intrínsecamente con nuestra integridad, con lo que somos como personas, con lo que entendemos moralmente. Pero una advertencia también, pastor. Una conciencia cauterizada o una conciencia débil o una conciencia pecadora puede justificarnos falsamente y decir, bueno, lo que hice a mi parecer está bien porque mi conciencia me dice que está bien, pero puedo tener una conciencia que no sea realmente la que es acorde a la voluntad de Dios. De manera que siempre debemos estar iluminados por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo para ver si nuestra conciencia entonces va en el mismo sentido. Bueno, pero entonces con relación a esto, Héctor, surge una pregunta. Entonces, tener una conciencia limpia significa que debemos ser perfectos. Y también surge, ¿cómo distinguimos quién es el que nos habla? Si es la conciencia o el Espíritu Santo. Buena pregunta. Mira, en primer lugar, Enrique ha traído un tema interesante, pero en primer lugar quisiera hablar que lo que Héctor estaba mencionando, es bueno tomar con pinzas, porque, mira, ustedes no han escuchado personas que te dicen, si tu conciencia está tranquila, no importa, hazlo. Si ya tú estás con tu conciencia tranquila, lo puedes hacer. Pero va más allá y es lo que tú estabas explicando. O sea, hay un momento en que nuestras conciencias pueden ser cauterizadas, que nuestras conciencias están corrompidas, que nuestra conciencia no están bien. Y es importante, de lo que tú estabas hablando, de que esa conciencia pueda ser formada realmente, pueda ser educada y pueda ser realmente instruida bajo la dirección del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a lo que Enrique está mencionando de que, porque pareciera como que lo que leíste de Samuel es que era una persona totalmente perfecta. Pero realmente cuando Héctor empezó decía que una conciencia tranquila lo que no debe tener es pecados ocultos con Dios o con la persona, lo que significa que en un momento en nuestra naturaleza caída nosotros vamos a pecar, nosotros vamos a hacer algo que no es correcto. Lo que debemos es de ser ágil, rápidos en restituir, en perdonar, en accionar, para que esto realmente haya una paz entre nuestra relación o con Dios o con la persona. Fíjate que hay un punto interesante en lo que Héctor leyó de Samuel, que él dice al final, y os lo restituiré. O sea, si hay a alguien que yo le he hecho algo mal, dígamelo para yo restituirlo, para yo realmente estar en paz contigo. Wow. O sea, a él no fue que él quiso decir, miren, sacó yo soy buen perfecto. Dominicano, yo saco el pecho. Dígame, ¿a quién de ustedes yo le he hecho mal? ¿Ah? ¿Verdad que no? No. Él inclusive humildemente, este hombre en este momento que está hablando con el pueblo, es cuando el pueblo le pidió rey. Este fue en el momento en que él, prácticamente el pueblo le estaba diciendo, ya no queremos que tú seas el intermediario entre nosotros y Dios, sino que nosotros queremos ser como los otros pueblos. Que tienen su propio rey. Y queremos rey. Y Dios le dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Sin embargo, en esa conversación el pueblo reconoce la integridad de este hombre. Y él tiene una conciencia tranquila porque fue valiente en hablar con ellos. El otro punto, no sé, Héctor, si tú quisieras comentarlo, porque Enrique hoy vino duro y culvero, como decimos. El otro punto que él dice es, ¿cómo yo sé cuándo es la conciencia que me está hablando o cuándo es el Espíritu Santo que me está hablando? Amén. Bueno, Enrique y Pastor, mencioné en un momento que tenemos que tener cuidado, ¿no?, con nuestras conciencias, que a pesar de que nos sentimos seguros con ella, nuestra conciencia puede no estar en lo correcto. Entonces la forma sencilla de ver esto, si realmente
es Dios el que nos está hablando o es nuestra propia conciencia que nos está hablando y que nos está engañando, porque muchas veces nos autoengañamos nosotros mismos. Ajá. Es siempre filtrando todos nuestros pensamientos a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra al respecto? Si la acción que yo estoy tomando es realmente congruente con la voluntad de Dios o no. Porque puede inclusive muchas veces yo tener una idea o un pensamiento de una acción o una actitud, lo que sea, pero entonces viene el Espíritu Santo y me redarguye. Correcto. Y ocurre como una especie de confrontamiento, podría decir, entre mi conciencia y el Espíritu Santo, pero es porque el Espíritu Santo me está diciendo, hey, lo que tú crees al respecto no es lo correcto, esta es la voluntad. De manera que siempre debemos filtrar todos nuestros pensamientos a la luz de la palabra, de la voluntad de Dios, y es allí entonces nosotros podemos discernir correctamente si es Dios que nos está hablando o si es nuestra propia conciencia. Sí, y déjame decirte que, como bien estábamos mencionando al inicio, la conciencia viene siendo una facultad que nosotros tenemos. Un juez interno. Un juez interno que tenemos dentro, que también a la final, al ser formado, me ayuda a yo realmente poder caminar, vamos a decirlo así, en una ley moral que está descrita en la palabra, para yo ir en un camino donde agrado a Dios y donde también tengo paz con los hombres. Ahora, interesante es también que esa facultad llamada conciencia, el Espíritu Santo la usa. O sea, es un instrumento que el Espíritu Santo usa en un momento. O sea que hay momentos cuando voy a juzgar entre un bien y un mal que el Espíritu Santo puede decirle a la conciencia, bueno, a tu trabajo porque yo te he formado, ¿verdad? Y hay momentos en que también, como el Espíritu Santo es una persona que habla con nosotros, que más que todo lo vemos en la luz de la palabra, que me da discernimiento, pues tengo esa conversación como si fuera una persona. Pero el tema interesante es que tu conciencia siempre va a hacer el trabajo de decirte esto está bien o está mal en cuanto a esta acción. Y en un momento el Espíritu Santo puede utilizar la conciencia para que haga ese juez interno, como bien lo ha dicho Héctor. Sí. No sé si querías agregar algo más. No, y que al final del día, Enrique, cuando tenemos una conciencia tranquila, estamos dando los pasos necesarios para lidiar con ese pecado que hemos cometido contra los demás y para restituir, como usted mismo dice, nuestras relaciones. Y muchas veces nos encontramos en posiciones que personalmente no son muy cómodas, porque ¿quién le gusta admitir su error? ¿Quién le gusta admitir su pecado? Pero ahí es donde entra la formación de nuestra conciencia y nos dice qué es lo que realmente debemos hacer, incluso cuando no nos sintamos cómodos. De manera que nos podemos parar frente a las personas y decir, no tengo nada contra ti, y si lo tengo, dime qué tengo contra ti para restituir. Como acaba de decir. Y bueno, Héctor, eso nos trae a memoria una palabra en Romanos, y la leo. En Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Y significa que hay momentos que tenemos circunstancias y nosotros queremos buscar esa reconciliación, pero la otra parte no quiere estar reconciliada. Pero si nosotros de manera genuina, a través de la palabra, buscamos esa reconciliación, nosotros podemos tener una conciencia tranquila. Así es. Porque al final nosotros buscamos retribuir donde fallamos a esa persona o ese error. Y si la otra persona en ese momento está ciega y no quiere aceptar ese perdón, bueno, hay que al final orar por esa persona y dejarlo que el Señor obre en su vida. Amén. Es así. Lo bueno es que nosotros demos la cara ante la situación y nosotros actuar de manera como la Biblia nos enseña. Si hemos ofendido a alguien, pues tenemos que pedir perdón. Si hemos causado algún daño, debemos de restituir. O sea, ahora, si ya la persona en su orgullo, en su soberbia o en su conflicto no quiere aceptar, ¿verdad?, la acción, ya es como tú bien has dicho, es bueno que uno entre en la oración para uno pedirle al Señor de que esa persona pueda aceptar la acción que nosotros hemos hecho. Esto me hace volver a Samuel.
Esto me hace volver a Samuel porque él estuvo dispuesto a darle la cara. No estuvo dispuesto, no, dio la cara. Dio la cara, sí. Dio la cara y le dijo al pueblo realmente, aquí estoy, juzguen mis acciones con ustedes. Y eso me lleva entonces a la pregunta, Enrique, de cuáles acciones nosotros debemos de tomar en referencia a la conciencia, tomando la definición que hemos hablado de no tener pecados ocultos con Dios y no tener pecados ocultos con los hombres. O sea, ¿cuáles acciones nosotros debemos de tomar para que tengamos realmente una conciencia en paz? Bueno, primero que nada, nosotros debemos reconocer nuestros errores e ir a un arrepentimiento genuino. Y no solamente ir a un arrepentimiento con nuestros pecados, sino a su vez reconocer a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, que Él es el único que Amén. nos perdona todo, porque incluso entregó a su Hijo en la cruz. Amén. Y en segundo punto, es algo muy importante. Nosotros no podemos ir a los hombres con un arrepentimiento y una conciencia tranquila si nosotros somos enemigos de Dios. Sí, o sea... Entonces no podemos estar en paz. Al final de cuentas. No podemos estar en paz con los hombres, no, yo estoy tranquilo, pero ¿y con Dios? Claro, Enrique, como bien lo acabas de decir, y diste junto en el punto, y yo lo mencioné también, o sea, no podemos tener una conciencia tranquila si al final de cuentas no tenemos una relación adecuada con Dios, si no nos hemos puesto a cuentas con Dios. Esto me trae el pasaje de Primera de Juan, verso 9 al 10, que dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De manera que nuestra tranquilidad comienza con una buena relación con Dios, estar en paz con Dios. Y como consecuencia entonces podemos confirmar esto estando también en paz con los hombres. ¿Ok? Amén. De manera que el núcleo de todo el problema de nuestra conciencia, de nuestra forma de ser, reside en restituir primero, reconciliarnos con Dios a través de la obra redentora de su Hijo Jesús. Y entonces de esa manera, por medio de su Espíritu Santo, Él puede entonces darnos, digamos que la capacidad o la virtud, porque es una virtud, de entonces reconciliarnos con los demás. Y esto se extiende a todas nuestras relaciones. Fíjense también que dice Efesios 4:32. Dice, perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Eso es lo que nos manda Dios en Efesios. Y Corintios también conecta con esta idea. Segunda de Corintios, cuando Pablo hace su defensa frente a los Corintios. Segunda de Corintios 1:12. Pablo dice, nuestra gloria es esta: el testimonio de una conciencia limpia, vivida en sinceridad y en la gracia de Dios, y no en sabiduría carnal. Y yo creo que este último punto es la cereza del pastel. No en sabiduría carnal, porque como ya hemos dicho muchas veces, en nuestro propio estado de pecado tendemos a pensar por nuestra conciencia corrompida que estamos bien. Así es. Pero aquí Pablo nos está diciendo, no es conforme a nuestra carnalidad, a qué forma podemos acomodarnos en ese pecado que nos sintamos bien. No es conforme a eso, es conforme a la voluntad de Dios, que muchas veces va en contra inclusive de nuestra carne, porque es enemiga de Dios y de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué enemigo tenemos llamado orgullo? Porque es que es increíble cuando lo que tú acabas de mencionar, y lo voy a hacer de una manera llana, porque queremos enfatizar en el día de hoy con los oyentes el tema de esa conciencia tranquila con Dios. Uno escucha mucho en la calle a algunos decir, yo no sé por qué yo tengo que pedirle perdón a Dios porque yo no le he hecho nada malo a Dios. O sea, ¿por qué que tú quieres que yo le pida perdón a Dios si yo no le he hecho nada malo? Pero claro, tú no vas a entender tu condición porque tú no has leído tu diagnóstico en la palabra. Amén. Tú necesitas leer el diagnóstico para conocer tu enfermedad. Y donde tú descubres tu diagnóstico real, tu estado, tu condición, es en la Biblia. Entonces yo te invito a que
veas tu condición en las Escrituras para que veas con urgencia la necesidad que tienes de un Salvador. O sea, la Biblia nos dice que éramos enemigos de Dios, hijos de ira, hasta que Cristo vino y nos reconcilió con el Padre. Si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, sigues siendo un enemigo de Dios. Por lo tanto, si eres un enemigo, no hay conciencia tranquila. O puedes estar engañado en tu conciencia, pero hoy, escuchando este mensaje, Dios te está llamando en su gracia a que puedas entender la necesidad que tienes de un Salvador en Cristo Jesús. Amén, pastor. Y me gustaría, porque hemos hablado solamente del punto de Dios, ¿verdad? De esa paz en la conciencia con Dios, pero también hemos hablado de que hay un punto con el tema con el prójimo. Y para eso me gustaría que fuéramos a la cápsula de hoy con nuestro hermano Enrique, para que nos hable de ese tema. En la cápsula de hoy tenemos la vida del profeta Samuel, una historia hermosa donde él tuvo el valor de pararse frente a su gente, a sus conocidos, a su familia, luego de su vida ya de avanzada edad, y pedirle que le dijeran si él les había fallado en algo, porque él tenía la conciencia tranquila. Pero aún si le había fallado en algo, estaba en la capacidad y estaba en la disposición de retribuirle. Si llevamos esta analogía y nosotros hoy en día nos paráramos frente a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros más llegados, y tuviéramos que hacerle esta pregunta, la respuesta sería la misma. En este día, si tu respuesta es sí, damos gracias porque tu conciencia está tranquila. Pero si tu respuesta es no, te invito a que te pares frente a esas personas que tú le hayas fallado y le preguntes en qué le has fallado y en qué puedes retribuirle. Y esto nos lleva a la palabra en Efesios 4:32 y dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios les bendiga. Qué buena cápsula, Enrique. Cuando hablaste de el perdón, llevaste esto llano a la práctica de cómo podemos nosotros tener entonces una conciencia tranquila. Y la verdad es que siempre le hemos fallado a las personas y principalmente a Dios. Incluso yo me atrevo a decir que hasta nosotros mismos nos autoengañamos. Pero en la medida en que nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, nos encontramos con su voluntad, en esa misma medida nosotros vamos a aceptar nuestros errores y restituir lo que haya que restituir. Bueno, gloria a Dios por este episodio de hoy. Damos gracias porque hemos descubierto, ¿verdad?, lo que es el secreto de tener una conciencia en paz. Primero hablamos de lo que es que tenemos que tener una reconciliación con Dios. Y en segundo lugar también de tener una reconciliación con el prójimo. Tomar la acción, dar la cara. Si realmente hemos fallado a alguien, ir a esa persona y tratar de reconciliarnos y restituirle en caso de que le hayamos hecho algún daño. Quiero también en este momento aprovechar para, si no tienes dónde congregarte, invitarte a nuestra iglesia, Casa de Restauración 5 Sola, que está ubicada en la avenida López de Vega, esquina San Martín. Sí, también quiero pedirte que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestro podcast para que estés atento y puedas recibir todos los episodios de Vida en la Cruz. Nos despedimos esperando verte en un nuevo episodio. Y recuerda que hay vida en la cruz.